Hola, muy buenas para todo el equipo de Traders Latinoamérica. En esta ocasión le estamos dando inicio a una nueva serie de videos que va a ser una serie llamada Trading de la A a la Z, en donde vamos a encargarnos capítulo a capítulo de desilvanar todos los conceptos de trading referidos a nuestra estrategia. Empezando hoy por el capítulo 1, en donde vamos a tratar los conceptos más básicos e iniciales del trading. Esta serie tiene como objetivo mantener informada a la comunidad y también darle un apoyo a las personas que recién están empezando en el trading y que se estén sumando a esta comunidad y aún estén desprovistos de la mayor parte de la información. Estos van a ser videos cortos, eh, bastante sencillos de digerir, que van a poder ver en cortos lapsos de tiempo. En el día de hoy vamos a ver qué son los brokers, qué son los CFDs, qué son los activos financieros y los distintos tipos de gráficas. Empezando por el broker. ¿Qué es un broker? Bueno, un broker es una entidad financiera autorizada y regulada que ejecuta las órdenes de los traders en los mercados. También es responsable de la seguridad de los fondos que pertenecen a sus clientes. Esta es la definición en la teoría, pero el hecho de que un broker esté regulado no significa que sea seguro, puesto que pueden tener regulaciones meramente de paraísos fiscales que no protejan realmente a los clientes de estos brokers. Pero el hecho de tener regulaciones de paraísos fiscales no es por sí mismo un motivo de que el broker sea malo, sino el problema es cuando solo tiene regulaciones de este tipo de países. Nosotros el broker que recomendamos y el que utilizamos es Exness, que es un broker multiregulado. Ahí podemos ver el logo de la empresa aquí abajo en la filmina. Y cuenta con la regulación del Financial Conductual Authority, FCA, también conocido, que es de Reino Unido y es una de las regulaciones más prestigiosas que hay en el mercado. Entonces, en resumen, los brokers son intermediarios, sirven de enlace entre los clientes y el mercado financiero. Proveen liquidez y cobran una comisión por haber puesto en contacto al vendedor y al comprador en las mejores condiciones posibles. Pasando con el siguiente concepto, que es el de los CFDs. En inglés, Contract for Difference, o en español, Contrato por Diferencia, que son instrumentos financieros que permiten a los operadores especular con los movimientos de precios de varios activos sin poseer el activo subyacente. Proporcionan acceso a una amplia gama de mercados, incluyendo acciones, índices, materias primas, divisas y criptomonedas, ofreciendo amplias oportunidades de diversificación. Actualmente, con la digitalización, se transformaron en contratos digitales, en documentos digitales. Estos contratos aparecieron a mediados de los 90 en Londres como respuesta eh, a las regulaciones y a los impuestos que ponía el gobierno hacia los traders. Teníamos como principal impuesto el impuesto de timbre, que es un impuesto que al día de hoy sigue en vigencia. Es un impuesto sobre los documentos que afectaba a las acciones y bonos, que eran los principales mercados en donde invertían los traders. Actualmente este impuesto, por ejemplo, en Argentina es del 1%. Y también, además de evadir ese impuesto, eh, surgía como respuesta a las regulaciones del apalancamiento. Si no conocen el concepto de apalancamiento, no se preocupen, los trataremos más adelante, pero básicamente antes los gobiernos regulaban el apalancamiento que podías hacer en Forex y solo le permitía incluso un apalancamiento de por 5
a un estrecho círculo de tiburones financieros. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una operación de un CFD. Nosotros en este caso estamos especulando con las acciones de Apple, entonces compraríamos el CFD de Apple y obtendríamos un beneficio a partir de la subida del precio, es decir, de la diferencia entre el cierre, donde cerramos la operación, y la apertura de la operación. Esa diferencia sería nuestro beneficio. Pero vuelvo a remarcar e insisto que no estamos comprando en sí una acción de Apple, sino un documento de la acción. Este documento obtiene ganancias para el comprador o el vendedor, dependiendo hacia dónde se dio el movimiento. En este caso, también tenemos el caso opuesto en esta imagen, que sería el caso de la pérdida del comprador y la ganancia del vendedor, que sería cuando el movimiento se iría hacia abajo. Como podemos ver en este ejemplo, hay dos tipos de operativas. Con los CFD se puede operar tanto al alza como a la baja. Como podemos verlo aquí en esta siguiente filmina, que tenemos dos tipos de operativa. El short, que sería la venta, y el long, que sería la compra. El short es cuando se especula que el activo va a bajar de precio con respecto a su valor actual, por lo que lo operamos a la baja. Ahí podemos ver en la foto que nosotros ganaríamos con la diferencia entre el cierre del precio y la apertura cuando el precio baje. Y perderíamos dinero, por supuesto, si sube. Caso contrario, con las compras o long, que ganamos plata cuando sube. Por supuesto, estas ganancias y pérdidas no son lineales. Es decir, si nosotros compramos un CFD de una acción de una empresa a, supongamos, $50 y la cerramos, la vendemos a $100, no es que estamos ganando $50, no necesariamente, sino que la ganancia va a depender de nuestro tamaño de posición, que a su vez, este tamaño de posición depende de el apalancamiento, de el lotaje de la operación, que bueno, son dos conceptos que vamos a ir ampliando en los siguientes videos. Dentro de los CFDs, uno de los principales bienes operables van a ser el de las divisas, mediante los pares de divisas, los cuales están constituidos por una divisa base y una divisa cotizada. A la izquierda la divisa base y a la derecha la cotizada, siempre. Y separados por un slash o barra diagonal. Este par de divisas siempre tiene un valor numérico asociado, el cual es el valor, es la cantidad de unidades monetarias de la divisa cotizada que se necesitan para comprar una unidad de la divisa base. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo. El par GBP-USD, GBP son las iniciales para la libra esterlina, USD del dólar americano, bueno, cotiza a 1,25640. ¿Qué quiere decir esto? Significa que cada unidad de libra esterlina tiene el valor de 1,25640 dólares, o visto desde otra perspectiva, por cada libra nos dan 1,25640 dólares. Aquí tenemos otro ejemplo, aquí tenemos un par de divisas que no es fiduciario, es decir, no es emitido por un gobierno. Este es un par de divisas de criptomonedas. Es el BTC USDT, sería el Bitcoin y el dólar digital, que es una criptomoneda que tiene su valor fijado en 1 a 1 con el dólar americano. Es decir, un dólar digital o un USDT equivale a un USD o dólar americano, el cual cotiza a 42.996. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada unidad de Bitcoin tiene el valor de 42.996 dólares. O desde otra perspectiva, por cada Bitcoin nos dan 42.996 dólares. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero que quede muy en claro
que la primera divisa, la divisa base, también es la divisa ofertante y la segunda divisa es la divisa demandante, porque estamos demandando con esa divisa a la divisa base. Estos conceptos son importantes tenerlos en claro para cuando estudiemos lo que es oferta en control y demanda en control. Después, otro de los bienes operables mediante CFD son los índices, los cuales son indicadores que ofrecen un dato integral sobre la tendencia de un conjunto de valores que se cotizan en la bolsa. Permiten entender el movimiento del mercado con respecto a un sector en específico. Pueden ser relativos a una industria, a un sector o a un país determinado. Puede existir una mayor o menor cantidad de empresas tomadas en cuenta para conformar el indicador. Tenemos como ejemplo el SP500, que es un índice bursátil que se compone de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y se pondera de acuerdo a la capitalización de mercado de cada una de las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las acciones de las empresas asociadas al SP500 suben, este índice sube su valor. ¿De, de qué depende la magnitud en la que afecta cada acción de una empresa? Porque son 500, puede darse el caso que haya acciones que suban y otras que bajen. ¿De qué va a depender que suba el SP500? Va a depender de la capitalización de mercado de cada una de las acciones. Es decir, una empresa cuya capitalización del mercado es más grande va a tener una mayor incidencia en el valor del SP500 que una que tenga menos. Después tenemos el ejemplo de las materias primas. El mercado de las materias primas o de las commodities es otra rama de inversión que nos permite invertir en productos físicos como el oro, el petróleo, el gas o incluso el trigo o el azúcar. Como ejemplo tenemos el par XAU-USD, que es el CFD del oro, el cual cotiza su precio basándose en el valor de una onza Troy de oro. No confundir onza Troy con onza. Una onza Troy aproximadamente equivale a 31 gramos. Y después, por último, tenemos los gráficos. Los gráficos de trading muestran la evolución a lo largo del tiempo del precio de los activos financieros. Esta manera de representar el precio será nuestra principal herramienta para realizar nuestros análisis de zonas de long y short mediante el empleo de nuestra estrategia que es la estrategia de Smart Money. Hay muchos tipos de gráficos. Tenemos el gráfico de líneas, de barras, de puntos y cruces, pero nosotros el que vamos a utilizar son los gráficos de velas japonesas. Un gráfico de velas japonesas es aquel que está constituido por velas japonesas alcistas y bajistas. Tenemos las velas alcistas que son velas blancas y las velas bajistas que son negras. Quizás ya las conozcan, ya les resulten familiares, pero las conozcan como verdes a las alcistas y rojas a las bajistas. Bueno, nosotros en Traders Latinoamérica utilizamos el blanco para las alcistas y el negro para las bajistas porque intentamos romper un poco con la psicología asociada al verde y al rojo. Después cuando entremos al tutorial de TradingView también vamos a explicar cómo configurar esto para cambiarlas de color. Bueno, ¿de qué están constituidas las velas? Toda vela está constituida por un cuerpo y por una mecha superior e inferior. ¿Qué significa cada parte de la vela? Bueno, en el caso de la vela alcista, el cuerpo tiene su cola, que sería la apertura del precio. ¿Qué sería la apertura? Cada vela representa una fracción de tiempo en donde evolucionó el precio. Suponete que estas sean velas de una hora. ¿Qué quiere decir? Que representan gráficamente la evolución del precio en una hora. La apertura sería el momento en el que inició esa hora, que estaría en la cola de la vela alcista. Después, el tope del cuerpo de la vela sería a dónde cerró al final de esa hora, en qué precio cerró al final de esa hora. Y después están las mechas,
que representan el máximo de precio que alcanzó en esa franja horaria y el mínimo de precio que alcanzó en esa franja horaria. Después tenemos el caso de las velas bajistas, que son similares, pero es al revés, en el sentido de que la apertura sería el tope del cuerpo de la vela, mientras que la cola sería el cierre de la vela. Y las mechas también marcarían el máximo y el mínimo. Podemos ir a TradingView, que es la aplicación para hacer análisis gráfico que vamos a utilizar. En este caso estamos en la gráfica de la libra esterlina versus el dólar estadounidense. Estamos aquí en una temporalidad de 4 horas. Podemos ver cómo podemos cambiar de temporalidad. Aquí tenemos temporalidad diaria, de 1 hora, de 2 horas. ¿Qué quiere decir cada temporalidad? Es qué tiempo representa cada vela. Entonces, cada una de estas velas representa la evolución. En este caso estamos en 1 hora. Cada una de estas velas representan la evolución del precio en 1 hora. Como podemos ver, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 velas bajistas. Aquí tenemos una alcista, una bajista, una alcista. Si nos la ponemos a analizar en detalle, podríamos ver que, por ejemplo, esta vela abrió aquí, esta vela es desde las 5 de la mañana, ahí dice abajo, abrió, abrió aquí, en el tope, y cerró aquí, al final de la hora, es decir, a las 6 de la mañana el precio estaba aquí. Pero tuvo su máximo de valor aquí en los 1.26342 y el mínimo en los 1.26183. Después tenemos la siguiente vela que también fue bajista. En este caso esta vela no tiene mecha superior o casi no es perceptible. Es muy mínima, muy ínfima. No sé si llegan a percibirla. Aquí estaría el inicio y aquí estaría el cierre de la vela. Y aquí el máximo. Después aquí tenemos el ejemplo de una vela alcista. Esta de aquí. Que tiene su inicio en la cola del cuerpo, que esta es la vela de las 9 de la mañana, su cierre a las 9:59 fue aquí en el tope de la vela, y tenemos el máximo aquí al final de la mecha en los 1.26117 y el mínimo en los 1.25781. Nosotros, como podemos ver, esta gráfica de 1 hora, esta vela, perdón, de 1 hora, a su vez está compuesta por 2 velas de 30 minutos. Aquí yo la marqué con un rectángulo amarillo para que puedan apreciar. Estas 2 velas de 30 minutos constituyen la vela de 1 hora. Si nosotros sumamos estas 2 velas amarillas, tenemos como resultado esta única vela grande de 1 hora. Es por eso que nosotros cuando hablamos de gráficos, de temporalidades, hablamos de fractalidades. Así que bueno, eso es todo por hoy, por este primer video introductorio. Espero que les haya sido de utilidad. Les pido disculpas por la calidad del audio. Voy a intentar mejorarla con el pasar del tiempo y a la vez también mejorar mi locución y mis explicaciones. Espero que les sea de mucha utilidad y nos vemos en el siguiente episodio.